lo más destacado hasta el momento. Bueno, dentro de lo más destacado hasta el momento está la repatriación de venezolanos. Pasadas las 9 de la noche, esto lo leo en la página de la Casa Mundo UR, de este lunes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar el primer avión con connacionales deportados de Estados Unidos. Media hora después llegó el segundo avión con el resto de los venezolanos que residían en ese país. Más temprano en su programa, Maduro informó que 190 venezolanos viajaron este lunes a través de la aerolínea estatal Conviasa. Dijo, se enviaron 2 aviones de nuestra aerolínea bandera, poderosa aerolínea Conviasa, que ha aterrizado en un aeropuerto de los Estados Unidos. Ha recogido una parte de casi 190 compatriotas con nacionales que está volando a esta hora y finalmente a las 9 de la noche llegó el primer avión. Tenemos a Ginette González como periodista, pues parte del Grupo Unión Radio, quien ha estado haciendo cobertura a este tema en línea, y también a la doctora María Montoya como abogada especialista en Derecho Migratorio, doctora también en Derecho Constitucional y profesora universitaria, para hablar de la llegada de estos venezolanos, estos primeros migrantes deportados de Estados Unidos por el gobierno de Trump a nuestro país, a Venezuela. Bienvenidas ambas, buenas tardes. Voy a empezar con Ginette, obviamente como periodista que ha estado haciendo cobertura, la información que maneja al respecto. Ginette, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a toda la audiencia. Como señala, sucedió ya en el día, se fue abriendo un poco siempre el hermetismo que rodea a este tipo de hechos, este tipo de noticias, pero ya pudimos saber por datos oficiales al final de la tarde que los aviones, las dos aeronaves tipo Embraer 190, arribarían al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la primera a las 9 de la noche, tal como sucedió, y la otra, bueno, fue prácticamente muy cerca, ¿no? Posteriormente. Y el protocolo que ya lo vimos el año pasado, cuando ya vivimos esta experiencia de la llegada de un grupo de ciudadanos venezolanos en calidad o en estatus de deportado desde Estados Unidos de América. Sabemos que los reciben primero en migración, le hacen el chequeo de sus identidades, también igualmente hay personas de Fiscalía del Ministerio Público, Fiscalía, fiscales, también protección del menor en otros momentos que ha habido, porque quizás algunos de esos muchachos, no sabemos, pueden ser menores de edad. También la Defensoría del Pueblo, ayer vimos que se sumó la Cruz Roja Internacional, por supuesto también el 6CPC, que es el que va a determinar por las huellas, la identidad, si alguno de estas personas que vinieron ayer, en total 190, 95 por cada aeronave, tienen antecedentes penales, porque eso a la opinión pública no lo sabemos, ¿no? La gente habla mucho en cuanto a algunas teorías, pero en todo caso todavía no hay esa información cierta que asegure que estas personas que llegaron tienen antecedentes penales. Como el año pasado, y la diferencia este año fue que llegaron con aeronaves de Conviasa, no con charteras contratadas por el propio gobierno estadounidense como fue el año pasado. Se trasladan a un hotel sanitario que queda en La Guaira, donde le hacen como una especie de triaje. También deben verlos un médico, a ver en qué condiciones llegaron, dejar esto por escrito, y van saliendo progresivamente los que pueden salir, evidentemente, que no tienen cuentas con la justicia, según señalaron ayer las autoridades, a reencontrarse con las comunidades y con sus familiares, Gladys. Claro, exacto, Ginette, pero también lo otro que faltaría precisar, ¿no? De este total de 190 Sí. venezolanos ya deportados a Venezuela, es cuántos también tendrían pendiente alguna cuenta con la justicia estadounidense, porque hablas de los antecedentes penales, me imagino, del archivo, Claro, nosotros del imaginamos registro que cuando lo nacional. envían, exacto, lo envían, Estados Unidos le mandó los expedientes a Venezuela sobre ellos, los Mm, que tengan causas en curso o no. Entonces eso tampoco lo sabemos, otras preguntas a ujú, hacerse, ¿no? ujú. Sí, porque declaraba también ayer el ministro de Interior que no, que supuestamente muchos de los que han sido deportados en estos dos primeros vuelos no tienen ningún antecedente o por lo menos, bueno, algún hecho delictivo, ¿no? Si Eh, alguna cuenta con la justicia en Estados Unidos, eso está por verse, porque también se ha especulado que los que tienen o están de alguna manera ya esperando en juicio o esperando sentencia, serían mandados hacia Guantánamo. Se especuló sobre esto, o que hubo unas órdenes de un juez en Estados ujú, Unidos, y también otros dicen que algunas cárceles en El Salvador, pero no tenemos esa precisión. exacto. No, y además hay una discrecionalidad que por supuesto es parte de lo que se está denunciando, ¿no? Por parte de defensores de derechos fundamentales que incluso dentro de un contexto de estigmatización y de criminalización podría estar
estarse cometiendo atropellos, injusticias. Y aquí paso también a la doctora María Montoya, abogada especialista en Derecho Migratorio, doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria, ¿no? Hubo ya acciones por parte de jueces de cortes federales para aguantar la deportación a la base de Guantánamo de venezolanos que según familiares no tendrían vinculación, no serían parte del Tren de Aragua, miembros de esta organización criminal. Pero igual el punto aquí es, doctora María, dentro de la discrecionalidad que estamos viendo, hasta qué punto pues las personas que están en territorio estadounidense, en este caso la comunidad venezolana, se puede proteger, ¿no? De señalamientos indebidos. Doctora, ¿me escucha? La audiencia, sí. ¿Me Ajá. escucha? Sí, ahora sí. Saludos para usted, para Ginette y para la audiencia. Fíjese una cosa. Vemos el retorno de 190 migrantes venezolanos, vemos que el traslado desde Estados Unidos hasta Caracas o hasta Maiquetía ha sido esposados de manos y pies sin que se valide si todas estas personas están en la comisión de algún delito considerado así para Estados Unidos y como comentaba Ginette, que haya sido remitido el expediente delictivo de estas personas a Venezuela para ser tratados acá en el caso en que tuvieran una digamos, la comisión del delito aquí en Venezuela. Porque lo otro que está por verse es que si se considera la comisión de un delito en Estados Unidos, pero en Venezuela no, pudiera haber una disparidad de normativas y habría gente que estuviese, repito, en la comisión de un delito en Estados Unidos, pero acá no, y tendrían entonces libertad plena, a menos que se demuestre que aquí tienen antecedentes penales. Eso, digamos que creo que es un punto de honor que debería validar el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Sin embargo, lo que Gladys acaba de comentar, la generalización y la criminalización general de toda la migración venezolana en Estados Unidos es un error conceptual, porque no se puede catalogar a todos los migrantes venezolanos, por ejemplo, los 600.000 que están amparados bajo el TPS, no se puede decir que todos pertenecen al Tren de Aragua. No se les puede señalar que todos son migrantes delincuentes. Estos 3 migrantes que fueron enviados, iban a ser enviados a Guantánamo por una orden de un juez federal, no se les envió justamente en protección de los derechos humanos, de la no discriminación, de la no generalización, que son personas que no tienen un expediente delictivo y que no consideraban enviarlos a Guantánamo, sino capaz de deportarlos a su país de origen. La noticia pues es muy reciente porque esto apenas pasó anoche. Habría que ver, como comentó Ginette, cuál es el procedimiento que están utilizando para validar, digamos, toda la parte física y de salud de estos migrantes y luego validar si efectivamente tienen antecedentes penales o expedientes policíacos abiertos, porque, pues, a ver, el antecedente penal existe cuando hay una sentencia confirmada a nombre de una persona. Pero si no tiene una sentencia, pero tiene una solicitud, que es una persona que está solicitada por la comisión de un delito, son 2 vías diferentes y son 2 tratamientos diferentes. Entonces, tendríamos que esperar en todo caso la información oficial para saber cómo los van a discriminar en el caso que existe, repito, personas con antecedentes penales o que estén solicitados por la comisión de algún delito y se les considere que se les puede imputar. Así es. De hecho, también le agrego, doctora, estamos hablando con la doctora María Montoya, abogada especialista en Derecho Migratorio, en Derecho Constitucional, también profesora universitaria, y escucha también en esta conversación, es de 3, Ginette González como periodista de Unión Radio, que han estado haciendo cobertura del tema. Y hay también un elemento cuando usted habla de la parte conceptual, ¿no? Que hay errores en el concepto de toda esta medida migratoria que afectaría a venezolanos. Cuando se estigmatiza, se generaliza, pero ellos parten de la base de que todo el que entró de manera ilegal ya cometió un delito. Claro, lo Que que pasa es justificaría que, este tipo de mecanismos incluso de deportación hasta esposados. claro, pero de acuerdo a la ley federal, no es un delito que acarreara penas corporales, es decir, prisión o presidio, sino multas. Y de haber reincidencia, es decir, entró, lo sacaron y usted vuelve a entrar, allí es cuando hay una comisión de un delito y tienen hasta 2 años de prisión. Por eso, visto desde este lado de nuestra consultora, hay un error conceptual porque usted no puede darle un tratamiento de una persona en la comisión de un delito a 190 personas, a menos que, ojo, pudiera estar yo equivocada y los 190 están en la comisión de un delito y por eso los Claro. trasladan de esa forma.
Es Sí, importante pero destacar, María y Gladys, que cuando ellos llegaron ayer, no llegaron esposados. Cuando se bajaron del avión, no sé Ujú. adentro del avión, pero no estaban esposados, al menos los que pude ver yo. Cuando salieron de ok, Estados Unidos, sí, se vio, eso, y cada uno ajá, iba acompañado por 2 oficiales. Ujú. así es, ajá, Sí, así es. claro, pero ya se Entonces, montaban en aviones o sea, venezolanos, ¿no? Entonces ahí ya también entró dentro de la jurisdicción correcto, venezolana. correcto, pero entonces el tratamiento que pudiera rayar en el tema de la afectación de derechos humanos, justamente fue lo que llevó a este juez federal a no permitir el traslado de estos 3 inmigrantes Claro. venezolanos a Guantánamo. Ujú. O Les sea, agradezco mucho, tenemos que cerrar esta conversación, pero por supuesto estaremos analizando y revisando constantemente con especialistas como la doctora María Montoya y con periodistas como Gine que hacen cobertura especial a este tema de la deportación de venezolanos en próximos programas. Por lo pronto, con gracias todo a gusto, ambas. ¿Ah? Buenas tardes, con todo gracias. gusto. Buenas Feliz tardes, tarde hasta para luego. ambas. 1:34, hacemos una pausa y en breve volveremos.